Estoy muy agradecido con el Señor también, y antes de compartir la predicación pues también quiero darle gracias a Dios por la vida del pastor. Ha sido un gran ejemplo para mí. Por 10 años estuvimos ahí de la mano y de los pelos también trabajando juntos. No, ha sido una gran experiencia, un honor conocerle, pastor, poder seguir haciendo equipo con ustedes y sobre todo pues lo admiro bastante, como usted me decía, el hijo que nunca tuve. Y yo, bueno, pues tengo papá, pero también usted ha sido un gran ejemplo para mi vida, hermano. Gracias a Dios por su vida. Y fue de los, ahora que está Mine aquí también, el primer viaje misionero que hice a Cuba fue también con Mine. Y yo decía, yo no vuelvo a ir a Cuba, perdón, pastor, no quería yo ir, pero el pastor acá me dijo, no, tienes que, vamos. Y yo, bueno, entonces ya estamos pues dispuestos para ir nuevamente, ¿verdad? Porque son unas aventuras. Uno conoce al pastor Frank en otra faceta, si no pregúntenle a Adrián, que nos tocó estar ahí con él. Y bueno, no, la verdad le amo, hermano, le amo en el Señor, y también admiro mucho su vida, la de su esposa también. Son un gran equipo, y sobre todo pues que se ha mantenido en la sana doctrina y la gran enseñanza también para esta iglesia. Dios le bendiga. Y bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de, yo creo que le he platicado esto a varios de ustedes, tuve la oportunidad de viajar representando al Instituto Bíblico, cantando con un grupo musical, y estando cerca del Paso, nos tocó ir a, pues, viajar y llegar a una casa, ¿no? Y dijeron, saquen sus instrumentos. Y yo dije, sí, pero no es la iglesia, ¿qué vamos a hacer aquí, no? No, van a tocar aquí en este lugar. Ok, pues sacamos los instrumentos, entramos a la casa. No va a ser en la sala, métanse al cuarto. Y yo, bueno, pues ahí vamos todos al cuarto. Entramos a esa habitación y había un hombre en sus últimas horas de vida. Era prácticamente una calaverita ese señor. Fue algo muy impactante para nosotros. Comenzamos a cantar La Bendición, que era un canto a capela. Pues yo terminé llorando, no pude continuar, ¿no? De la impresión que tuve al mirar a este hombre antes de morir. Y después salimos de ese lugar, nuestro líder oró por él en aquel entonces, y continuamos nuestro viaje. Y mientras iba viajando en la van, comencé a pensar, pues, quién era esa persona, cómo habría sido su vida, y también me hizo pensar, bueno, ¿y cuáles serían sus últimas palabras para con sus seres queridos? Y bueno, ¿por qué les cuento esta historia? ¿O por qué hablo de las últimas palabras quizás de una persona? Porque lo que vamos a estudiar el día de hoy en segunda de Timoteo, capítulo 4, nos habla de las últimas palabras quizás del apóstol Pablo para Timoteo, pero creo que también tiene valor y peso para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la carrera de la fe, y le había puesto como un subtítulo, consejos urgentes de un hombre a punto de morir, ¿no? Eso no así, ¡ay, qué alarmante! Estamos celebrando la vida del pastor y hablas de muerte. No. Simplemente de alguien que tiene un mensaje muy importante para nosotros. ¿Okay? Así que vamos a ponernos de pie, vamos buscando segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a darle lectura del 1 al 8. Así que ahí vamos a estar leyendo, y ya tienen también la palabra algunos en pantalla por si quieren leerla. Ahí va a estar también, ¿ok? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Yo voy a leer el 1 y ustedes el 2, y así nos vamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos juntos el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por ese reto, ese es prácticamente un mandato, Señor, aquí que Pablo le deja a Timoteo también, de compartir la palabra, Señor, de mantenerse fiel a la doctrina, pero también vamos a descubrir algunos retos que nosotros como iglesia debemos asumir. Y te doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pastor Frank, celebramos su vida, también a su familia, y gracias, Señor, porque ha sido bueno y ha sido bondadoso, Padre. Gracias también por Prisi, que está aquí, y la bendición, Señor, que viene en camino, pues también lo ponemos en tus manos, Señor, a este precioso nene. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar y bueno, continuamos. Quiero que notemos en el pasaje que leímos, vamos a enfocarnos en los versos 5 al 8 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en estos versos del 5 al 8 vamos a notar 4 imperativos interesantes en la carrera de la fe. Así como están escritos en la Biblia, los 4 son: sé sobrio, por ahí comienza el verso 5, ¿ya lo vieron? Luego, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, y finalmente, cumple tu ministerio. Así que estamos ya pues celebrando, ¿no? 30 años de la fidelidad de Dios, 19 años de la bondad del Señor para con esta congregación, y sin embargo hay un reto para todos nosotros en la carrera que todavía tenemos por delante. Esta carta a Timoteo pues realmente es una carta eclesiástica también, de cómo debe el liderazgo conducirse, quiénes son aptos para ejercer el liderazgo también dentro de la iglesia. Y ahora viene también esta exhortación de los imperativos que hemos escuchado acerca de cómo debe también conducirse Timoteo en la carrera de la fe. Así que nuestro primer punto es: ejercita el dominio propio y la resistencia en medio de cualquier situación. Vamos a leer el verso 5, por favor. Dice así: pero tú, ¿quién es tú? Timoteo, así es, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y hasta ahí nos vamos a detener. Pero tú, sé sobrio. Esta palabra sobrio realmente quiere decir que Timoteo se mantenga con una mente clara. Ten la mente clara, pero ¿en medio de qué o qué? Y bueno, la palabra lo dice: en medio de cualquier situación. Sé sobrio, ¿en qué? En todo. En todo. Muchas veces es fácil para cada uno de nosotros, quizás en la vida, tener más paciencia o ser más amables con las personas en nuestro trabajo, o quizás aquí en la iglesia. Hermano, Dios le bendiga, hermano, aleluya. Aleluya, le saluda, le abraza, le sonríes, pero llegas a tu casa y llegas con cara de ogro, ¿no? Ya llegó Shrek. Entonces, aquí la petición del apóstol Pablo a Timoteo es que él se mantenga con una mente clara, con una sobriedad, con un dominio propio en cada situación, en las diferentes áreas y facetas de su vida. Porque Timoteo pues no solamente estaba encerrado en la iglesia, tenía que relacionarse con otras personas. Así que esta sobriedad tiene que ver en todas las relaciones que pudiera tener Timoteo a su alrededor. Y esto aplica también para cada uno de nosotros. Podemos tener la mente clara, podemos ejercitar el dominio propio. Y quizás en esta celebración, ¿verdad?, pudiéramos meditar en qué cosas en nuestra vida o en qué situaciones atravesamos como iglesia, en las que quizás perdimos los estribos, en los que quizás no pudimos mantener una mente clara y nos enfurecimos y reaccionamos de una manera incorrecta. ¿Puedes meditar en eso? ¿Cuántos llevan más de 10 años aquí en Maranata? Levante la mano. Bueno, entonces a lo largo de esa carrera, de ese camino, me imagino que hubo momentos donde tú has perdido también los estribos, has perdido el control en cierta manera. Y la exhortación es: sé sobrio, es mantente con una mente en claro. No solamente eso, pero también soporta aflicciones. Y es por eso que pusimos el punto: ejercita el dominio propio y la resistencia. Esa palabra soporta las aflicciones tiene que ver con eso, con resistencia a algo que está en oposición a lo que tú estás realizando. Interesante,
¿Será que en el ministerio hay oposición si todos estamos caminando con Cristo y todos somos parte del cuerpo de Cristo? Claro que sí, porque donde hay personas, lo aprendí bien de acá del pastor Frank, dijo, donde hay personas hay problemas. Y tenía que usar la P como siempre. Donde hay personas hay problemas. Y a veces uno, aunque quiere hacer una buena obra, quizás va a venir la oposición, quizás van a venir momentos de aflicción en nuestra vida. Y esa palabra aflicción también tiene que ver con un ataque quizás hacia tu persona. Pero el reto del apóstol Pablo es: tienes que seguir adelante. Esa palabra resistencia tiene que ver con mantenerse en el camino a pesar de las dificultades. La pregunta podría ser entonces para cada uno de nosotros: ¿será que el apóstol Pablo tiene la autoridad para estar diciendo eso? Porque muchas veces escuchamos el consejo y dicen, pero pues tú, porque a ti, tú la tienes de pechito, dicen por ahí, ¿no? A ti todo te ha salido muy fácil. ¿Será que el apóstol Pablo tenía la autoridad para decirle a Timoteo, hey, mantén la mente clara, conténtate? ¿Será que el apóstol Pablo tenía la autoridad para decirle, resiste las aflicciones? Por supuesto que sí. Claro que sí, lo vamos a ver ahí. Le voy a pedir ayuda a Rafa. Si nos puedes mostrar lo que dice Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 14. Y si quieren lo podemos observar en la pantalla. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 14, para que recuerden el contexto. El apóstol Pablo está agradeciendo una ofrenda de parte de esta iglesia, su apoyo como misionero, y aquí vamos a entender que él también ha tenido momentos difíciles, que él también pasó por hambre, que él pasó por necesidad, pero a lo largo de su carrera ministerial, a lo largo de su vida, él ha entendido que todo esto es un aprendizaje. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, o sea, ya por fin se acordaron de uno, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, es decir, estaban bien puestos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga ¿qué? Escasez, es decir, necesidad, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. No es de la noche a la mañana. Si ya perdiste los estribos en cierta situación, si de repente perdiste la calma, te impacientaste, explotaste, bueno, gracias a Dios que está ahí ese verbo que dice, he aprendido. No es de la noche a la mañana, es un proceso y todos estamos en el camino. He aprendido entonces a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, o para padecer, necesidad. Y ahora sí viene el texto, ¿verdad? Porque luego lo usamos fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tiene que ver con, voy a meter 100 canastas en el básquetbol porque todo lo puedo en Cristo. No. Que me perdone ahí Stephen Curry, pero no es así. Ese texto está aplicando, ¿por qué? Porque tiene que ver con estar contento en la situación en la que te encuentras. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero estoy pasando en necesidad, yo puedo seguir adelante porque el Señor está conmigo. Estoy en tiempos de abundancia, sigo adelante y le doy gracias a Dios, no me olvido de Él, al contrario, lo reconozco en mi vida. Y todo este mensaje también lo estoy encapsulando al meditar en el ministerio de Pastor Frank. Yo creo que a lo largo de la vida el Señor me ha permitido también, me permitió en su tiempo, todavía aún más, caminar de cerca con Él y ver momentos donde quizás pasamos tiempos de angustia, donde lloramos y tuvimos que doblar nuestras rodillas porque nomás no sabíamos cómo le íbamos a hacer. Pero yo he notado una característica en mi hermano que es ese contentamiento que solamente Cristo puede darle. Y que obviamente no lo habrá aprendido de la noche a la mañana. A lo largo de pruebas, de dificultades, de adversidades, el Señor hasta el día de hoy le ha dado ese contentamiento. Pero el reto viene ahora también para la iglesia. ¿Será que la iglesia puede también ejercitar el dominio propio y resistir en medio de las pruebas?
Y la respuesta es sí, tú también puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que tiene el pastor es el Dios que tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Ahora el reto viene para la iglesia también. Hemos visto cómo el Señor también le ha llevado a través de las pruebas para que Él desarrolle su dominio propio y la resistencia en medio de las aflicciones, y ahora viene el reto para cada uno de nosotros. Hay una persona que habla constantemente a la radio y me dice, hermano, ore por mí porque está pasando por esto. Diario pide la misma petición y con gusto lo hacemos y oramos. Pero he tenido la oportunidad de, estando en cabina, al mismo tiempo me hago pulpo ahí, hablo y respondo llamadas y tomo notas en la mañana, y tomé la oportunidad para platicar con esta persona. Y yo le dije, ¿usted ha creído en Cristo? Sí, por supuesto, yo tengo mi fe puesta en Jesús. Digo, ¿y por qué no ora usted también? Usted puede platicar con el Señor, usted puede entregarle también esas pruebas a Él. Tenga confianza. Le digo, nosotros nos unimos con muchísimo gusto para orar por usted, pero cuando no estamos nosotros, usted también puede orar ahí, desde la intimidad de su hogar, puede entregarle su corazón al Señor, abrirle su corazón a Él, y en momentos de aflicción entregárselos a Él. Es tiempo de que la Iglesia Bíblica Cristiana Maranata se despierte también, se levante y se dé cuenta que no vamos a estar esperando, ay, que ore por mí el pastor siempre en medio de aflicción. Usted también puede hoy en día atravesar las pruebas y las aflicciones tomado de la mano del pastor, tomado de la mano del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahora te toca a ti. Y después de 30 años de ministerio, creo que vale la pena hacer el reto a la congregación y decirles, ahora te toca a ti también. Desarrolla el dominio propio. Sé sobrio. Resiste en medio de la aflicción. Si tú resistes en medio de la aflicción, y esto yo lo he dicho anteriormente, si tú resistes en medio de la prueba, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a echar raíces profundas en el Señor. Sin duda alguna, vas a conocer a Dios de una manera mucho más íntima y mucho más personal de como lo conocías antes. Si no, pregúntale a Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué prueba tan terrible pasó este hombre, y de repente el Señor le devuelve también la salud, le devuelve la familia, y no puedo ser el mismo después de lo que pasé. Pero si te amargas en medio de tus pruebas, en medio de tus dificultades, va a ser muy difícil poder retomar el camino del Señor. Hablando de adversidades y de contentamiento, de resistencia en medio de la lucha, dijeran algunos, no, es que tú no conoces mi historia, me ha ido de la patada, dicen por ahí. Bueno, les voy a contar de alguien que sí le fue de la patada. No soy yo, andaba yo en el Chick-fil-A una vez con mi esposa, una vez, muchas veces nos encanta ir por ahí, ya nos conocen, nos saludan, pero tenía yo la barba un poco más larga. Ya me habían hecho una pregunta una vez, ¿usted es de la comunidad menonita, hermano? No soy de la comunidad menonita del Valle, hermano, gracias. Pero bueno, estaba yo en Chick-fil-A, me senté, y otro señor, el manager, disculpe, yo quiero decirle con todo respeto, usted parece Abraham Lincoln. Y yo, gracias señor, y que no sé qué. Yo, se pasa de veras, solo vine a comer. Pero bueno, pues me hizo, ¿quién es Abraham Lincoln? Voy a buscar un poquito de él. Y si queremos saber de alguien que le fue de la patada, vea la biografía de este hombre, ahí le va. En 1816, su familia fue forzada a salir de su hogar. A la edad de 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar con los gastos. ¡Wow! ¡Qué niñez! En 1818 su madre murió. En el 31 fracasó en todos los negocios que emprendió. Ya sabe de esos negocios, ¿no? Estamos buscando a alguien emprendedor. Yo. Y fracasó. En el 32 compitió para la legislatura estatal y perdió otra vez. También perdió su trabajo y fue rechazado para entrar a la escuela de leyes. No, ya. En el 33 pidió prestado un dinero para empezar un negocio, ahora sí me levanto. No, fracasó. Y gastó 17 años de su vida para pagar la deuda. Ay, pobre hombre. Y en el 34
volvió a competir para la legislatura estatal y esta vez sí ganó. En el 35 se comprometió en matrimonio, ahora sí todo va viento en popa. No, su novia murió. En el 36 tuvo una crisis nerviosa, pues claro, después de la muerte de su novia, y estuvo en cama por 6 meses este hombre. En el 38 compitió para presidente de la Cámara Estatal, ¿y qué creen? Fue derrotado. En el 40 se postuló para gobernador y fue derrotado otra vez. Compitió para el Congreso en el 43 y volvió a perder. En el 46 se postuló de nuevo para el Congreso Federal, por fin una victoria. En el 48 compitió en la reelección del Congreso, porque ya había ganado y se reeligió, perdió como quiera. Se postuló en el 49 para oficial estatal y fue rechazado. Compitió para ser senador en el 54, volvió a perder. En el 56 buscó la nominación a la vicepresidencia y obtuvo la ridícula suma de menos de 100 votos. Hombre, ya nadie lo quería ni en su casa. En el 58 compitió de nuevo para senador y ¿qué creen? Volvió a perder. En el 60 fue elegido presidente de su país. ¿Y qué creen? Ay, no, pues eso era lo bueno, era que fue elegido presidente del país. Y él decía, si dependes de Dios en todos los aspectos de la vida, nunca serás derrotado. Fíjese. También dice lo siguiente, el camino era difícil y resbaladizo, resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. Supo decir también, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Interesante la vida de este hombre y cómo siguió adelante a pesar de. ¿No será que nosotros teniendo a Cristo podemos todavía eso y más? Yo creo que sí, tenemos al Señor con nosotros, a nuestro Padre Celestial, que ha prometido darnos con Cristo, también dice ahí, todas las cosas, así que podemos confiar en Él. Nuestro primer punto era ejercitar el dominio propio y la resistencia en medio de cualquier situación. Ahora vamos a hablar de nuestro siguiente tema, avanzando en la carrera de la fe. No solamente es ejercitar el dominio propio o resistir en medio de las pruebas, pero tenemos que compartir a Jesús. Es parte de nuestra vida. Comparte a Jesús y lleva tu servicio a otro nivel. ¿Escuchaste bien? En la carrera de la fe, algunos ya llevan más tiempo también aquí en la iglesia, otros menos, pero todos estamos en esa carrera, los que hemos creído en Jesús, y necesitamos entonces compartir a Jesús y llevar nuestro servicio a otro nivel. Diría una hermana, ¿cuál servicio, hermano? Si yo estoy como pez en el agua, nada y nada, no hago nada en la iglesia. Pues empiézale, ¿cuándo vas a empezar? En el versículo 5 todavía, la segunda parte dice lo siguiente, vamos a leerlo otra vez. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, y aquí viene el punto, haz ¿qué? Obra de evangelista. Haz obra de evangelista y ¿qué más? Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo no era especialista en evangelismo y puso sus carpas y llegaban miles de personas para escucharlo. Normalmente escuchamos historias medio tristes del apóstol Pablo compartiendo el evangelio. Y salieron y los golpearon y lo metieron a la cárcel y cállense y les pegaban. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelismo, acuérdate, vea que te den tus rocazos. Ay, no, por favor. Notemos eso, es interesante también, que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, ejercita ese don de evangelista que tienes. ¿Le dijo eso? No. Haz obra de evangelismo. Y es que ese haz tiene que, o obra, completa esa palabra, haz obra, tiene que ver con un esfuerzo y un sacrificio, un trabajo. Y es que el evangelismo va más allá, ¿no? de nuestra comodidad, tiene que llevarnos a la acción. Timoteo tenía que activarse en hacer un trabajo de sacrificio, una labor de evangelista, es decir, una obra o una acción de salir y llevar a otros la buena noticia.
Y ¿sabe qué? Yo soy flojo para eso también, ¿usted no? Cuando dije que yo sí, ya todo, no, yo también, hermano. Si usted hubiera hecho que no, yo hubiera hecho que no. Nos cuesta trabajo, sinceramente. El viernes tuve la oportunidad de experimentar algo muy, muy lindo. Aunque estamos en la radio y nosotros estamos compartiendo el evangelio a través de las ondas radiales y estoy enfocado en mi ministerio también radial, estoy tratando de convivir un poco más con los estudiantes del instituto, ¿verdad? Y ahora llegaron un grupo de casados, entre ellos aquí el pastor Brache, que es el alborotador de todos los casados ahí, y empezaron un chat ahí, que vamos a jugar básquetbol, y yo, ay, voy a ignorar esos mensajes. Y un día venía llegando de un ensayo del grupo de alabanza, y veo que eran como las 10 de la noche y estaban jugando ahí básquetbol. Y dije, pues ¿quién será? Porque los estudiantes a esta hora los dan una buena regañada, ¿no? Los solteros, pero los privilegios de los casados. Y ya los veo, me estaciono, ni ropa traía yo para jugar, pero me dieron ganas de ahí voy. Y a ver qué están haciendo. Y ya empezamos a jugar, bueno, terminé casi muerto ese día. No sé cómo me levanté el otro día al trabajo, pero bueno, seguimos. Y después me dice el pastor Brache, esta semana que pasó, hermano, ya lo estoy imitando, perdón. Hermano, cariño, me dice, vamos a jugar básquetbol el viernes, estamos preparando un equipo para compartir de Jesús. ¿Sabe qué pensé? Le estaba haciendo así por fuera y dentro de mí, qué flojera, brother. ¿En serio? Sinceramente, yo pensé, ay hermanos, qué flojera, la verdad tengo esto, el otro, ya tenía en mente así, voy a hacer esto, tengo que hacer el otro, el sábado tengo que ir a ensayar con los de Maranate, todo. Dije, ay, y yo, sí hermano, voy a ver si puedo. Y bueno, terminé mi jornada en la radio, viernes, 3 de la tarde, 4, y luego veo a los estudiantes solteros, juegan, tienen un campo nuevo enfrente de la casa. ¡Qué tentación! Vengo llegando y todos jugando fútbol, hermano, véngase. Y yo, ay, ahorita ya me voy. Y otro, no se vaya, venga. Y yo, ay, voy a jugar fútbol, ¿no? Terminé molido del fútbol y bueno, ya cenamos en la casa y me dice el pastor, lo estamos esperando ahora. Y yo, ahí voy, pues. Uy, ¿sabe qué? Fue un gozo maravilloso estar ahí. Tuvimos un tiempo precioso jugando básquetbol con unos chicos de aquí de Las Milpas. Ahí había algunos de los jóvenes, estaba Dani, que fue el que ahí coordinó con el pastor. Yo les estaba dando gracias, le digo, gracias por esta oportunidad. Todo cobró sentido cuando después de 2 buenos partidos que nos echamos, que la verdad sí estuvo muy bueno, nos sentamos, compartimos agua con los muchachos y Dani introdujo al pastor Brache, comparte su testimonio, cómo Dios le sacó de donde estaba, cómo lo rescató el Señor. Y comparte la obra de Cristo en su vida, y ahí están los jóvenes escuchando. Y quizá la respuesta no pasó algo milagroso, que todos, ay, aquí está todo el equipo, felicidad. No, pero ese es el trabajo, es el sacrificio de estar ahí y hacerlo. Y eso bendijo mi vida, hermano. Fui retado a través de la vida de nuestros hermanos a seguir en el evangelismo. Algunos dirán, no funciona. Pues si funciona o no, a mí no me va a preguntar el Señor si me funcionó, me va a preguntar si lo hice. ¿Lo escuchó? A mí no me va a preguntar el Señor, es que funcionó o no te funcionó tu estrategia o tanto plan que hicieron. No. La pregunta que el Señor nos va a hacer, ¿lo hiciste? ¿Hiciste el trabajo de evangelista? No es una obra fácil. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio. Y fue algo que realmente bendijo mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Jesús? Me llama la atención lo que dice el estudio bíblico ELA. Dice lo siguiente al respecto de este texto. Escúchelo. Esta exhortación nos recuerda que ninguna iglesia debe estar contenta con protegerse de los errores doctrinales y de la corrupción moral, sino que tiene que salir de sus muros protectores, tal como Jesucristo. Hemos de relacionarnos con los que necesitan el evangelio. Ellos deben observar la nueva vida de los creyentes, necesitan sentir el afecto también y experimentar la ayuda de los cristianos. La iglesia ha de cumplir su misión en el mundo de alcanzar a todos con el evangelio de Jesús. ¿Cómo evalúas tu servicio al Señor? El apóstol Pablo le dice a Timoteo,
cumple tu ministerio. Es decir, lleva a, ¿cómo decirlo? Lleva a la, no a la madurez, pero a la realización. Realízate completamente en tu, lleva a la plenitud tu ministerio. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Lleva a la plenitud. Y ahí viene la pregunta para ti entonces. No levantes tu mano, pero ¿cuántos están sirviendo en este lugar? Y la pregunta es, en el área específica donde tú estás sirviendo en la iglesia, ¿estás llevando tu ministerio a la plenitud o estás nomás llevando el ministerio ahí como pueda lo saco adelante? Notemos la exhortación del apóstol Pablo, no soy yo. Él está diciendo, lleva tu ministerio más allá. Tenemos que ir por más. No te puedes conformar, no te puedes estancar. Ve por más. ¿Crees que tu ministerio o tu servicio a Dios va camino a la plenitud? ¿O estás como la señora? No, pues yo nada, no hago nada, estoy contento porque no hago nada. O va por la calle de la amargura lo que estás haciendo. O vas, como dicen por ahí, de mal en peor. La pregunta es, como te decía, si no estás haciendo nada, bueno, ¿qué esperas, no? ¿Estás esperando otro aniversario para motivarte y servir? ¿O estás listo para decir, aquí estoy, envíalo a Él? No, aquí estoy, yo quiero ayudar también. Pero la pregunta surge, bueno, estamos hablando de muchas tareas, muchos compromisos, pero ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo le está pidiendo todo esto a Timoteo? El mismo pasaje nos lo va a revelar en el verso 3 al 4 que los leímos previamente. Dice así el verso 3, porque vendrá tiempo, ¿cuando qué? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Es decir, porque hoy en día la gente quiere oír pues cosas que le agraden al oído, no quieren ser incomodadas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, urge que haya alguien que se levante para predicar la palabra, para que exhorte también con toda doctrina correcta. El contexto nos revela que hay personas que se están apartando de la sana enseñanza, de la sana doctrina del Señor. En el versículo 6 también nos muestra el contexto. No solamente le dice a Timoteo, porque viene este tiempo donde la gente se está inclinando a falsas enseñanzas, pero porque yo, dice Pablo, porque yo ya estoy ¿qué? Para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, yo ya he puesto mi cuerpo como un sacrificio al Señor. Y pronto estoy para ir con Él. Él sabía que ya de esta quizás ya no la iba a librar y estaba a punto de encontrarse con su Salvador. Por eso le dice, es necesario que tú saques este ministerio adelante, que cumplas tu ministerio, que lleves tu servicio a la plenitud. Alguien mencionó en los videos que vimos acerca del pastor, y que cumpla 30 años más. ¿Cuántos no quisiéramos que cumpliera eso? Y decirle al asesino, vas a ver, hasta que te bajes. ¿Cuántos? No, claro que quisiéramos verlo 30 años sirviendo más. Pero pues no sabemos si esa va a ser la realidad. La pregunta es, ¿quién está dispuesto para ponerse de pie y decir, cuentan conmigo para ayudar al pastor en este tiempo? Estoy listo para el ministerio que estoy haciendo, llevarlo a un nivel más alto. Estoy listo para ir a un compromiso mayor. Porque esta obra tiene que continuar. Así es del Señor. Y todos dicen amén, pero también el Señor quiere usar a alguien. Quiere usar a la iglesia también. No solamente es el reto que hemos escuchado de hacer obra de evangelista, de compartir a Jesús o llevar nuestro ministerio a otro nivel, pero también es importante en la carrera de la fe
tener a nuestros héroes también de la fe. Obviamente muchos seguimos héroes de la palabra de Dios y nuestro héroe número uno, ¿quién es? Jesús. Los adultos les cuesta trabajo, pero le preguntas a un niño, Jesús es mi superhéroe. Ellos sí. Pero podemos seguir ejemplos también en la vida cristiana. Así que nuestra carrera, mi punto número 3 es: sigue el ejemplo de aquellos que han marcado tu vida en la carrera de la fe. Yo tengo muchos ejemplos, incluido por supuesto el pastor y la hermana Mari, pero recuerdo mis primeros pininos en la iglesia allá en el Estado de México, donde empecé a servir. Y ¿cómo son? No sé si ustedes lo han visto, que muchas veces los pastores, los misioneros, ¿verdad?, tienen una manera de comunicar las cosas, que te regañan y ni sientes que te regañaron. ¿Les ha pasado o no? No, a mí sí me regañan directamente, así muy feo. Bueno, a mí me pasó una vez, estaba con jóvenes trabajando para un show de los niños, que teníamos un ministerio de niños, y estaba dando una lección para los niños. Terminé mi lección y la esposa del misionero me hace, ven, pero así con su sonrisa. Dije, ay, y ya venía, hasta me hizo sonreír a mí. ¿Qué pasó, hermana Susi? Y muy bien, me encanta lo que hiciste, muy buen trabajo. Y yo así de, oh, gracias, hermano, muchas gracias. Se veía bueno, y me dio ahí varias indicaciones, ¿verdad? Sí, gracias. Y ya me voy corriendo bien feliz, y de repente voy como que me entró toda la casa. Me estaba regañando la hermana. Me dijo que hice mal esto. Ay, pero me sentí bien, sí, lo voy a hacer. Y ya me fui muy contento, ¿no? Porque tenía una manera tan linda de tratar a la gente, que son mi ejemplo a seguir. Le estoy contando historias buenas, pero una vez, no sé qué hice, creo que, no sé si tiré mi Biblia al piso o algo así, y el esposo de ella, mi otro líder, Rogelio, me dice, hey, recoge eso, por favor. Y le dice, no, ya me agarré, yo también hice esas cosas, joven. Le digo, no, me agarró del brazo, pero me agarró. Y me apretó la mano. Te dije que no dejes eso ahí. Eso es, para él era algo muy importante, la palabra del Señor. Esto es la palabra de Dios, no la avientes de esa manera, respeta. Ya, ok. Y agarré mi Biblia y ya me fui así como que, oh, wow. Pero admiro ambas cosas, ¿no? Quizás la suavidad de la hermana en decir las cosas, pero también el rigor y la disciplina de mis líderes para forjarme a lo que ahora soy. Recuerdo que estuve en preparatoria también durante ese tiempo, y bueno, aquí su servidor no reprueba cálculo. Si ahorita me hacen un examen lo volvería a reprobar, la verdad. Pero bueno, gracias a Dios que no usamos eso aquí en la palabra. Pero bueno, repruebo, y estábamos sirviendo en las mañanas en la escuelita de verano, ¿no? Entonces estaba estudiando, preparándome para mi examen, ¿cómo le llaman? Examen extraordinario para pasarlo. Y mientras estudiaba en las tardes, en las mañanas servíamos en la escuelita bíblica de vacaciones. Termina la escuelita bíblica y los jóvenes todos se ponen de acuerdo. Nos vamos a ir al boliche y luego al cine. Y yo, ya servó. No, ya estaba yo alistando todas mis cosas. Y mi tío, que era de los misioneros también, que fundó la iglesia de donde yo vine, ¿Qué a dónde vas? Y yo, no, pues con los jóvenes al boliche y al cine. Y ya estaba yo bien emocionado. No, señor, usted se tiene que quedar a estudiar para pasar su examen que reprobó. Usted no va a ir allá. No era mi papá, era mi tío. Y yo así que ganas de decir eso, ¿verdad? Yo pues dentro, pues eres mi papá. Pero como quiera dije, digo, no, yo voy a ir con los jóvenes. Y mi tío, no vas a ir a ningún lado. Jóvenes no se pueden llevar a Abisaí porque tiene una materia reprobada y tiene que estudiar. Ustedes se van solos. No, pues ya me abandonaron, todavía me quedé. Estaba yo llorando, muy molesto. Pero ¿sabe qué? Llegó mi tío todavía llorando, y él me dijo, es que yo quiero que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Yo quiero ver que tú eres un ejemplo para los demás. Y cuando pasa el tiempo y ahora uno sirve al Señor y se da cuenta de las cosas, ¿qué le queda a uno más que decir gracias? Y observar a estos ejemplos
como el pastor Frank también en su momento, ha sido de gran bendición para mi vida. Algo que aprendí mucho de usted, hermano, y que todavía ahora lo aplico. Recuerdo cuando alguien pide una oración, o yo he visto al pastor Frank, y no me van a dejar mentir los que a lo mejor él ha orado por ustedes en tiempo de angustia, pero el hermano tiene, voy a bajar, él tiene esta, pues no sé, esta manera de orar por ti. Señor, y te empieza a dar tu masajito ahí, te pido por esa persona, y te hace así. ¿Siente uno ese consuelo, sí o no? Que ahí está Él orando por ti y que te está apoyando y está cuidando de ti como pastor. Y quizás no sé cuándo empezó a hacerlo, hermano, pero ese detalle para mí fue muy lindo. Las veces que Él ha orado por mí en tiempos de dolor, de dificultad, que Él ha estado en muchos de esos momentos, y cómo Él está ahí para ti, ha marcado mi vida también. Cuando alguien viene afligido y eso, ahí estoy yo también. Señor, te pido por esa persona. No sé en qué momento, pero yo sé que lo aprendí de Él, ¿no? Y es parte de reconocer también a esos héroes de la fe. Sin duda alguna, Pablo era un gran ejemplo y es un gran ejemplo para nuestras vidas hasta el día de hoy. Y es por eso que deja estas últimas palabras también a Timoteo. Versículo 7, ya estamos casi cerrando. Pablo dice: he peleado la buena batalla. No una batalla cualquiera. Ha peleado, ¿cuál batalla? La buena, la que vale la pena pelear. Antes de continuar te voy a preguntar, ¿qué batalla estás peleando tú? ¿Vale la pena por lo que estás luchando? Si no tiene un valor eterno, tienes que evaluar dónde estás parado. ¿Qué es lo que estás haciendo? El apóstol Pablo se va sin ningún, como dicen en inglés, no regrets, ¿verdad? No tengo ningún... Ahora Lamento. Ningún lamento, porque he peleado la buena batalla. No solamente eso, pero dice también, he acabado, ¿qué? La carrera. 3, he guardado la fe. El apóstol Pablo cierra con estos 3 ejemplos. El primero es como el de un atleta de la lucha grecorromana. Él ha peleado legítimamente, de una manera correcta, ha luchado en la carrera de la fe. He peleado la buena batalla. Tengo ahí algunos pasajes para reforzar la batalla, pero sabemos que es hablando del evangelio, de comunicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, y él estaba muy contento que lo había logrado, que él había peleado esta buena lucha. Pero también usó un ejemplo como de un corredor, no un corredor de velocidad, pero de resistencia y de aguante. He acabado la carrera. Él había sido este corredor que resiste y que persiste en la pista a pesar de los obstáculos, y siguió firme hasta llegar a la meta. ¿Usted se ha enfrentado con obstáculos, pastor, a lo largo del ministerio? Muchos de ellos, por supuesto. Seguramente también el pastor ha tenido que luchar en medio de quizás necesidad, en medio de enfermedad, pero ha seguido adelante en medio de su carrera y de su batalla de la fe. Finalmente el apóstol Pablo dice: y he guardado la fe. Da esta ilustración como de un soldado que está resguardando un sitio, que está protegiendo un lugar, y se ha mantenido fiel y firme en mantener la convicción de lo que él creía y la sana enseñanza, de acuerdo a 1 Timoteo versos 6 del 20 al 21. Y me llama la atención los 3 verbos que les acabo de leer. Están escritos en un tiempo perfecto. Dice ahí: he ¿qué? Peleado, he acabado y he guardado. Estos 3 verbos son acciones del pasado que ya llegaron a su fin, pero que tienen una consecuencia continua hacia el futuro y siguen haciendo eco en la vida de muchos, que hasta el día de hoy seguimos hablando de esto. Nuestra existencia sin duda es fugaz en este mundo, y lo que realmente vale la pena es lo que hacemos para el Señor. El apóstol Pablo no tenía ningún lamento, ya había realizado estas acciones sabiendo que tienen una consecuencia hacia el futuro. ¿Qué hay de ti?
Hace ratito el hermano que compartió dijo, estamos listos para recibir al Señor. Muchos dijeron amén. ¿Es cierto ese amén realmente? ¿Estás listo para decirle al Señor, ven por mí porque ya cumplí con lo que me encomendaste aquí? ¿Sí? El apóstol Pablo estaba listo y dejó un gran ejemplo para Timoteo. Sin embargo, el reto para nosotros es entonces, ¿qué batalla estamos viviendo? ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Y qué es lo que estamos guardando y atesorando en la vida? ¿La fe? ¿La buena batalla? ¿La carrera que el Señor ha puesto para nosotros por delante? Me marcaron ahora con el fallecimiento de mi tía José, me marcó lo que la gente dijo de ella ahora que ella falleció. Y me hizo recordar también de otra de mis abuelitas que murió hace mucho más tiempo atrás. Pero era una viejecita ella, ¿verdad? Y muy alegre, platicábamos con mi abuelita y yo y convivíamos. Sin embargo, cuando ella murió, pues yo siempre tuve en la mente, pues mi abuelita no le gustan las alabanzas, no le gusta el escándalo que hacemos en la iglesia allá, y porque me tocó pasar por una transición en aquellos años donde apenas estaban decidiendo si tocábamos con puro piano o incluíamos una guitarra, y después que si se me metió la guitarra, que si se podía meter la batería, y bueno, fue todo un proceso, ya sabrá. Entonces, cuando muere mi abuelita y mi tío comienza a compartir acerca de ella, dice lo siguiente: yo quiero que Abby escuche esto. Quizás tú no sabes esto, hijo, o nadie de los de la iglesia lo sabe, pero yo quiero que sepas que tu abuelita fue la que cuando estaban decidiendo que si iban a tener batería e instrumentos en la iglesia, ella fue la que compró la batería para la iglesia. Y ella dijo, si esto va a ser de bendición para que muchos otros jóvenes puedan conocer de Cristo, yo lo quiero comprar. Y lo compró, dice, y sí marcó mi vida. ¿Por qué? Porque en ese lugar, cuando teníamos esa batería, fue donde empecé a escribir mis primeras canciones. Nunca pensé que me iba a dedicar también a escribir cantos y salmos para el Señor. Pero ahí comenzó también el ministerio que Dios me ha dado y me ha dado la oportunidad de desarrollar. Y digo, ¿cómo comenzó con alguien, con una acción del pasado que tiene consecuencias en el presente y en el futuro? Y por supuesto que tiene una recompensa mucho más grande en el Señor. Y yo quiero preguntarte a ti en esta tarde, si tú estás viviendo o tienes puesta tu mirada en eso, en el futuro, en lo que Dios tiene preparado para ti. Cierro con esto. Dice aquí, hay un premio final en la carrera. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero no solo a él, dice ahí, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por un momento. Quiero hacer unas preguntas mientras inclinas tu rostro y cierras tus ojos. Hablamos de la carrera de la fe, hablamos de ejercitar el dominio propio, de resistir, de compartir el evangelio, de cumplir nuestro ministerio, de identificar a aquellas personas que son nuestros héroes en la vida cristiana. Pero quiero hacer una pausa y preguntarte en este momento, quizás tú ni siquiera has entrado en la carrera de la fe. ¿A qué me refiero? A que quizás no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, no tienes una relación personal con Dios como nosotros los que hemos creído en Él. Y para ti quiero hacerte esta pregunta: ¿para qué estás luchando? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿En qué carrera estás? Si lo que estás haciendo en esta vida, lo que vives no es para Dios,
no tiene propósito. Quisiera animarte y decirte que llegó un momento en mi vida donde tuve que reconocer que no tenía propósito, no tenía sentido en mi camino, en mi carrera de la vida. Y decidí reconocer que había pecado en mí, que estaba perdido sin Dios. Pero alguien me habló de Jesús y me dijo lo siguiente, que Él me había creado para tener una relación personal con Él. A causa del pecado, esta relación se rompió y que todos éramos pecadores y estábamos separados de Él y no había manera de poder acercarnos a Dios. Me puse muy triste y dije, bueno, pues qué mala noticia, ¿no? Pero después me dieron una buena noticia. Esta persona me dijo, si tú te arrepientes de lo malo que has hecho, de tu pecado, quiero decirte que hay alguien que te quiere dar un regalo. Y dije, bueno, ¿cuál regalo? Me dice, Dios mandó a su Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por todos tus pecados, para que si tú pones tu confianza en Él, tú puedas tener la vida eterna y puedas entrar en una relación personal con Él. Lloré por causa de mi pecado, pero después lloré más de alegría de saber que ahora era un hijo de Dios por haber creído en Jesús. Y desde ese momento mi vida cobró sentido, mi vida tiene un propósito. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha sido una aventura caminar con Él. Ha sido algo maravilloso poder correr en la carrera de la fe, caminando con Jesús, sabiendo que cuando mis días terminen en esta tierra, voy a estar con Él por la eternidad. Yo quiero preguntarte a ti en esta tarde, a ti que quizás no tienes propósito en la vida, y cuando estoy diciendo eso me refiero a un propósito eterno. Yo quiero invitarte a que el día de hoy tú puedas reconocer que hay pecado en tu vida, te puedas arrepentir de tus pecados y sobre todo le digas al Señor: Dios, hoy quiero abrirte mi corazón. Yo quiero invitarte hoy a que vengas a mi vida, me limpies de mis pecados y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. ¿Habrá alguien en esta tarde ya que toma la decisión o que quiere tomar la decisión y quiere aceptar el regalo de la salvación en Cristo Jesús? Si tu respuesta es sí, ahí desde tu lugar nada más levántame tu mano y dime: yo quiero ser parte de la carrera de la fe. Yo quiero ser parte. Gracias. ¿Hay alguien ahí? Dios te bendiga. Si hay alguien más que dice: yo el día de hoy quiero creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador, levanta tu mano en esta tarde. Dios te bendiga. Hay otras personas. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. A ti que levantaste tu mano, ahí desde tu lugar te voy a invitar a que te pongas de pie. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Si tú levantaste tu mano, ponte de pie, no tienes que hacer nada mágico ni nada, solamente me gustaría orar por ti y me gustaría que tú también le digas al Señor con todo tu corazón, lo invites a ser parte de tu vida. Ahí desde tu lugar dile: Señor Jesús, en voz alta, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados y creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Te invito a que entres en mi corazón y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén. Señor, te doy gracias. Puedes tomar tu lugar. Te doy gracias por estas personas que han tomado esa decisión de ser parte de la carrera de la fe. Pero ahora quiero hacer un reto mayor, Dios, para la iglesia. Aquellas personas que ya pertenecen, Señor, a tu cuerpo y que quizás el día de hoy reconocen que han perdido los estribos varias veces, pero desean ejercitar el dominio propio
y están dispuestos a resistir en medio de las pruebas. Si tú estás pasando quizás por una prueba en la que necesitas decirle al Señor Dios, pues sigue forjando tu carácter en mi vida, Dios. He perdido los estribos, he fallado, pero el día de hoy estoy aquí para pedirte, Señor, para rogarte que tú me ayudes, que me guíes. Si tu respuesta es positiva a esto, ponte de pie y dile ahí al Señor. Y si estás pasando por alguna aflicción también, ponte de pie y ora a Él y dile, el día de hoy decido confiar en ti en medio de esa prueba. Por otro lado, si has estado, más bien si no has participado de la obra de evangelismo, el día de hoy, ¿por qué no te pones de pie y le dices primeramente al Señor, perdóname, estamos celebrando 30 años y de esos 30 años muchas veces